¿Qué desierto de piedra es este que mis pies pisan, nacido no de la voluntad de los vecinos, sino del mazo de un monarca intruso que quiso imponer la geometría sobre la vida? Camino por esta plaza de Oriente y el sol de Madrid golpea el mármol con una blancura que hiere la vista, recordándome que aquí antes latía el pulso orgánico de las parroquias de San Gil y San Juan. Me detengo ante el vacío central, protegiéndome los ojos con la mano, y siento el peso de una historia que ha sido demolida para dar paso a una simetría artificial. Estoy en estado de profunda melancolía analítica, pues este lugar es la prueba física de que el mando prefiere el plano trazado en un despacho a la realidad del suelo que el hombre habita. Me pedís que explique este lugar y su conexión con el engaño del contrato social. Sabed que esta plaza fue el capricho de José Bonaparte, quien mandó derribar iglesias, palacios y casas humildes para abrir un claro frente al Palacio Real. Es el monumento al constructivismo, la idea de que un legislador puede borrar lo que el tiempo ha construido espontáneamente para imponer su propio diseño. Al igual que este espacio despejado a la fuerza, el artículo 4 nos advierte que vuestras constituciones son contratos donde el destinatario no puso el primer ladrillo, sino que se ve forzado a vivir en la estructura bajo pena de coacción. Adentrémonos en los anales de este vacío de piedra, pues la Plaza de Oriente no es un fruto de la tradición, sino una herida abierta por el mandato de la fuerza. Sabed que este espacio, antes de ser este páramo simétrico, era un laberinto de vida orgánica. Aquí se alzaban las parroquias de San Gil y San Juan, donde los madrileños bautizaban a sus hijos y enterraban a sus muertos, rodeadas de un caserío abigarrado que crecía como la hiedra, siguiendo el orden espontáneo de los siglos. Fue el rey intruso, José Bonaparte, apodado por el vulgo como el rey Plazuelas por su obsesión de derribar para ver, quien trajo de París la idea de la tabula rasa. Con el mazo en la mano y el plano en la otra, Bonaparte mandó demoler manzanas enteras, borrando de un plumazo la historia de la villa para crear un eje visual que glorificara al Palacio Real. No buscaba el servicio de los vecinos, sino la sumisión de la perspectiva. Quería un campo de tiro despejado para su guardia y un escenario de majestad para su trono. Es el ejemplo histórico del constructivismo puro, la creencia de que se puede ignorar el pasado y la voluntad de los hombres para imponer una razón geométrica desde arriba. Al igual que el artículo 4 denuncia sobre vuestras constituciones, la Plaza de Oriente nació de un acto de soberbia que vinculó a la ciudad a un diseño ajeno, obligándola a conformarse a una simetría que nadie en las calles había pedido. Si el palacio busca el claro para verse en el espejo, vuestra ley busca el amparo del engaño y del manejo. No hay ciudad que sea viva si se traza en un despacho. Vuestro mando es la deriva que nos trata como un facho. Tras la caída del francés, el solar quedó como una explanada polvorienta, una plaza sin nombre que solo terminó de cerrarse bajo el reinado de Isabel II. Fue entonces cuando el arquitecto Narciso Pascual y Colomer diseñó los jardines y colocó las estatuas de los reyes godos, aquellas que debían coronar la cornisa del palacio pero que, por temor a su peso, o quizá por el peso simbólico de sus regicidios, acabaron aquí abajo, a ras de suelo, custodiando un vacío. Así, la plaza quedó como el teatro perfecto de la coacción, un espacio diseñado por un invasor, decorado por una monarquía que temía su propia sombra, flanqueado por un teatro de ficciones y un palacio de mandatos inmensurables. Para que vuestro entendimiento alcance la raíz del fraude, imaginad un pleito por lindes en un valle de las merindades en pleno siglo XVI. Dos hidalgos y tres labradores discuten sobre un mojón que separa un prado de un monte. El derecho se descubre allí, mirando la piedra vieja, oyendo los ancianos, respetando el rastro de las ovejas. Pero he aquí que llega un oidor de la Chancillería con un mapa nuevo, pintado en colores que nadie reconoce, y os dice: olvidad vuestros hitos,
he decidido que vuestro valle es ahora un bien común y aquí tenéis un pliego de 100 páginas que regula hasta el vuelo de las moscas. Debéis firmarlo, si no lo hacéis, se os tendrá por adheridos por el bien del reino. Si el mojón lo pone el mando y no el rastro de la historia, vuestra ley es un quebranto y vuestro pacto, una escoria. No hay firma que sea libre si el papel no se comprende. Quien por la fuerza os suscribe, vuestra alma no defiende. Vuestra política moderna es una función de teatro, como el edificio que flanquea este espacio, donde el pueblo es un espectador al que se le dice que ha escrito la obra. El artículo 4 desnuda la falacia. Es materialmente imposible que un hombre, por sabio que sea, y más un lego en leyes, pueda prestar un consentimiento válido y libre sobre un elenco inmenso de artículos que pretenden prever cada paso de su vida. Es una adhesión al vacío, un dolo que convierta al ciudadano en un inquilino de una ley que no eligió y de la que no puede rescatarse. Niego y rechazo por falso y falaz que la ratificación en unos comicios pueda convertir un acto de fuerza en un contrato legítimo. El que sostiene tal engaño intenta controlar una variable inabarcable, la dispersión infinita del conocimiento y de las voluntades individuales que nunca podrán ser resumidas en un solo texto constitucional. Vuestro diseño de Estado de Derecho está condenado al fracaso porque pretendéis que la mente humana abarque la totalidad de las relaciones sociales, cuando la verdad auténtica es que el derecho es un orden espontáneo que se descubre en el respeto al prójimo y no un mandato que se impone desde una plaza despejada por la artillería. Lo que llamáis contrato es solo la arquitectura de la servidumbre pintada con los colores del consenso. El contrato social es la ficción de la simetría, un artificio urbanístico del lenguaje que pretende ocultar que el hombre ha sido desposeído de su albedrío para ser confinado en el diseño inmenso y ajeno de un legislador que se cree Dios. ¿Es este el aire de la libertad o el vaho de una tiranía que se viste de seda para ocultar el mazo? Camino sobre la piedra fría de esta plaza de Oriente, ajustando mi opalanda de veedor contra un viento que trae el eco de casas derribadas y templos profanados. Me detengo ante el vacío de Bonaparte, donde la simetría pretende suplantar el alma de las parroquias de San Gil y San Juan, y bajo mi autoridad de secretario judicial, de la Constitución de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada, anuncio que procedo a leer su artículo 4. Artículo 4. 1. El contrato social no reúne los elementos esenciales configuradores de un contrato siquiera de adhesión. Los destinatarios de las constituciones no participan en la formación del contrato. Más allá de si deciden adherirse a la misma mediante su voto en el refrendo. Si el destinatario votó a favor, no se le permitirá la rescisión. Y si votó en contra con la minoría, se verá forzado a adherirse al mismo aun contra su voluntad. Si votó en contra con la mayoría, también se verá forzado a soportar contra su voluntad el régimen anterior en la misma medida que el presente, dado que tampoco podrá desligarse de aquel. 2. En cuanto a la formación de la voluntad contractual para la prestación de un consentimiento válido y libre, resulta imposible a la mente humana, más aún a la de un lego en materia de derecho, poder comprender y menos aún decidir sobre tan amplio elenco de proposiciones contenidas en un texto constitucional. Escuchad bien, pues la exégesis de estas palabras es el dardo que atraviesa vuestra soberbia. Imaginad el gremio de curtidores de la ribera del Manzanares en pleno siglo XVI, hombres curtidos por el tanino y el esfuerzo, que conocen el orden natural y espontáneo de su oficio. Pero he aquí que llega un comendador de la corte con un estatuto de 100 pliegos, que regula desde la acidez de la tina hasta el número de suspiros del oficial, y os dice: o firmáis este pacto o se os tiene por adheridos, pues es por vuestro bien. Si el curtidor no diseña y el mando le impone el talle, vuestro pacto es más falso que el vellón de un real a 8, y vuestra ley, una alcahueta que en todo se mete, que de nuestra libertad la pelleja aprieta, y más mustia que un mocho deja. No hay contrato sin el dueño ni firma que sea cautiva, vuestra paz es solo el sueño de una libertad que esquiva.
Niego y rechazo por falso y falaz que el acto de depositar un voto en un refrendo pueda engendrar un consentimiento válido sobre una arquitectura inabarcable que el hombre no comprende. El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable inabarcable, la complejidad infinita de las voluntades y la incapacidad de la mente humana para aprehender un todo constitucional. Vuestro diseño está condenado al fracaso, porque pretendéis que una adhesión forzosa bajo coacción equivalga a un contrato civil, cuando la verdad auténtica es que el derecho es un orden espontáneo que se descubre en el respeto al albedrío, y no un mandato que encadena a la minoría al capricho de la mayoría o al dolo del legislador. El contrato social no es un vínculo jurídico, sino una coacción semántica donde la adhesión forzada se disfraza de voluntad, para convertir a la persona natural en un inquilino perpetuo de una ley ajena e incomprensible. ¿Pretendéis acaso que la mente del hombre, tan finita como el polvo que levanta el viento, en este vacío de Bonaparte, pueda abrazar la inmensidad de una ley que no ha parido? Camino por esta plaza de Oriente, donde la piedra blanca hiere la vista con su reflejo, y me envuelvo en mi capa de paño vasto para protegerme del cierzo que baja de la sierra. Observo este espacio, despejado a golpe de mazo, y me hallo en un estado de profunda concentración gnoseológica. Este lugar es la metáfora del constructivismo, donde se ha borrado la realidad histórica de las parroquias, para imponer un orden que el entendimiento del vecino nunca fue llamado a diseñar. Me pedís un dictamen sobre la mentira del contrato social y la ceguera del consentimiento. Mirad el oficio de la saca de la lana en las dehesas de Castilla, en nuestro siglo XVI. Imaginad a un humilde arriero que carga sus acémilas con los vellones de la mesta para llevarlos al consulado de Burgos. Llega entonces un oidor con un legajo de 1000 folios que reglamenta cada giro de la rueda, cada brizna de paja y el cómputo exacto de los suspiros del animal, y le dice al rústico: votad este pliego. Si sale mayoría, estáis obligado a su peso; si votáis en contra, quedáis de su letra preso, como si saliera de vuestro seso. Si el arriero no comprende la regla del caminante, su firma es sólo la prenda de un mando prevaricante. No hay contrato en la tiniebla, ni pacto que el alma obligue; quien la conciencia nos niebla, vuestro daño solo persigue. El artículo 4 desnuda la mayor estafa del saber, la pretensión de que un individuo, y más un lego en derecho, pueda prestar un consentimiento, válido y libre, sobre un bosque de artículos inabarcables. Desde la gnoseología, el conocimiento requiere de la identidad entre el objeto y la mente, pero aquí, el objeto, la constitución, es arquitectura inmensurable, que excede la capacidad humana de procesamiento. Es una adhesión al vacío, un dolo gnoseológico, donde se os hace inquilinos de morada, cuyos planos no podéis leer. Niego y rechazo por falso y falaz que el sufragio pueda convalidar la incomprensión de una norma inmensa. El constructivista que sostiene lo contrario intenta controlar una variable inabarcable. La dispersión infinita del conocimiento práctico y el cambio incesante de las circunstancias futuras. Vuestro diseño constitucional está condenado al fracaso porque pretendéis que una elección coyuntural sobre un objeto ininteligible equivalga a un pacto voluntario. Cuando la verdad auténtica es que el derecho es un orden espontáneo que se descubre en lo sencillo y concreto, en el respeto al prójimo y la palabra dada, y no en el dolo semántico de una lex que encadena a la minoría al capricho de un legislador que se cree arquitecto del alma. El contrato social es el fraude de la escala. Una ficción que utiliza la magnitud inmesurable de una constitución inabarcable para ocultar que el hombre ha sido reducido a súbdito forzoso de una voluntad ajena, que no puede ni conocer ni medir. Oh, soberbia del mármol que pretende tapar la sangre de los edificios derruidos por el mazo francés. Camino por esta plaza de Oriente, sintiendo como el frío del Guadarrama cala mis huesos a pesar del sol, y observo con desdén la estatua de un monarca que se mira en el espejo de un teatro de ficciones.
Me detengo ante el vacío que dejó la parroquia de San Juan, apretando los puños, mientras analizo este páramo como el triunfo de la lex sobre el ius. Este lugar es la plasmación física de la falacia del artículo 4, una arquitectura de poder impuesta sobre el terreno que antes latía con el orden espontáneo de los vecinos de Madrid. Me solicitáis que exponga las fuentes de este pensamiento. Sabed que este artículo 4 bebe de las aguas amargas del realismo escolástico y del pesimismo de Juan de Mariana, quien ya advertía que el poder no es un cheque en blanco, sino una delegación limitada que, si se torna tiránica, debe ser rescindida por el hierro. Pero vuestro texto va más allá, se fundamenta en la crítica a la voluntad general de Rousseau, esa alcahueta semántica que pretende que la minoría está siendo libre al ser obligada a obedecer lo que no eligió. Se apoya también en la raíz del pensamiento del iusnaturalismo realista, donde el derecho no se hace en un despacho, o en una plaza despejada por la artillería, sino que se descubre en la naturaleza humana y el albedrío. Para que vuestro juicio no se nuble con el polvo de este desierto de piedra, imaginad el oficio de la molienda en un rincón de la estepa castellana en nuestro siglo XVI. Un molinero y sus clientes se rigen por la maquila, un acuerdo secular basado en la confianza y el peso real del grano. El derecho nace allí, entre la piedra y el agua, respetando el rastro de la harina. Pero llega entonces un comendador de la corte con un pergamino de 1000 cláusulas que regula desde la velocidad de la noria hasta el grosor de los sacos, y os dice: votad este texto, si sale que sí, quedáis presos de su letra para siempre, si sale que no, quedáis presos del régimen anterior, pues no hay salida de mi diseño. Si el grano no es vuestro y el mando pone el peso, vuestro pacto es engaño y vuestra ley, un exceso. No hay firma válida si el pliego no se mide, quien por fuerza os vincula, vuestra alma divide. Vuestra política moderna es una función de gala en el teatro que tengo a mi espalda, donde se os dice que el guión es vuestro porque habéis aplaudido en el refrendo. El artículo 4 desnuda este dolo, es materialmente imposible que un hombre, y más un lego en las artes del derecho, pueda prestar un consentimiento válido y libre sobre una inmensidad de artículos que pretenden prever cada latido de la vida social. Es una adhesión al vacío, un fraude que utiliza la finitud de la mente humana para colar un mandato que la persona natural jamás habría diseñado por su cuenta. ¿Acaso creéis que este artículo 4 es un brote silvestre nacido del azar? No, señores, es el destilado de siglos de brega intelectual, una síntesis de la sospecha que los más altos ingenios han vertido sobre el artificio del mando. Me paseo por este desierto de piedra de la Plaza de Oriente, donde el sol se refleja en el mármol como un espejo de vanidades, y me detengo frente a la mole del palacio, sintiendo el peso de las bibliotecas que lo habitan pero que poco han servido para proteger la libertad de la persona natural. Mi espíritu se halla en un estado de vigilia forense, desentrañando los hilos que conectan estas palabras con la savia del pensamiento universal. Si rascamos la superficie de este artículo, lo primero que brota es la sangre de la escuela de Salamanca. El marqués de Jácara y Parranda bebe directamente de las fuentes de Francisco Suárez y su De Legibus. Suárez, en su inmensa sabiduría, ya advertía que aunque el poder político nace del consentimiento de la comunidad, este no es una entrega ciega ni perpetua. El artículo 4 rescata esa noción de que el consentimiento debe ser real, no una presunción jurídica que atrapa al hombre en una red de artículos que no puede medir. Es el eco del ius gentium que nos recuerda que ninguna ley humana puede anular el albedrío que Dios puso en el alma. Pero no solo de teólogos se nutre este rechazo al pacto ficticio. Siento aquí el aliento gélido de David Hume y su demoledor ensayo del contrato original. Hume,
con su bisturí escéptico, ya nos dijo que el contrato social es una quimera histórica, nadie se sentó a firmar nada, y nacer en un territorio no es prestar un consentimiento, sino sufrir una circunstancia. El artículo 4 es el heredero de esa crítica. Si el hombre no puede rescindir, si se le obliga a adherirse por el solo hecho de estar presente, no hay contrato, hay cautiverio. Es la denuncia de la fictio iuris que pretende que el voto de una mayoría circunstancial vincula la ontología de una minoría disidente. Si el sabio Hume ya decía que el pacto es una invención, vuestra norma no es más que una burda imposición. No hay firma en el nacimiento ni voluntad en la cuna, vuestra ley es el tormento de una libertad perruna. Más profundo aún es el rastro de Juan de Mariana. En su De Rege et Regis Institutione, el padre Mariana establecía que el pueblo siempre conserva más poder que el monarca, o que el legislador moderno. La imposibilidad de rescisión que denuncia el texto es una copia directa de la tesis de Mariana. Si el contrato no puede romperse cuando el mandatario se excede, el contrato ha muerto y solo queda la tiranía. El artículo 4 se funda en esa sospecha hacia el gobernante que se cree dueño de la voluntad ajena mediante la coacción de un referéndum donde el objeto es inabarcable. Tampoco podemos ignorar el influjo del realismo jurídico más crudo, aquel que en siglos posteriores encarnaría Lysander Spune. Spune, con una lógica que parece dictada por el propio marqués, afirmaba que una constitución no puede ser un contrato, si no tiene signatarios identificables, y si pretende obligar a quienes no la firmaron. El artículo 4 recoge esa antorcha. El lego en derecho no puede dar un consentimiento válido sobre lo que no comprende. Es la aplicación forense de la teoría del error en el consentimiento. Si no conoces el alcance de las 1000 proposiciones que votas, tu voto es nulo de pleno derecho. Sopla el viento sobre las estatuas de los reyes godos y me parece oír también la voz de Friedrich Hayek criticando el atavismo del constructivismo. La idea de que un legislador puede hacer un contrato social de la nada para una nación entera es, para este pensamiento, una soberbia gnoseológica. El derecho es un orden espontáneo, un descubrimiento de normas de conducta, no un diseño de ingeniería social. El artículo 4 es la barricada del orden espontáneo frente a la arquitectura artificial del Estado moderno. No hay tintero que alcance a cubrir tanta mentira, vuestra ley es la acechanza que nuestra paz nos retira. Si el derecho es descubrir lo que el hombre ya ha labrado, vuestro mando es el morir de un pueblo encadenado. Finalmente, resuena la tradición de la representación orgánica frente a la inorgánica. El artículo 4 sospecha de los comicios y el refrendo porque son mecanismos de masa que anulan la voluntad concreta del individuo y del gremio. Se inspira en la noción clásica de que la voluntad no se representa, sino que se ejerce en lo pequeño, en lo mensurable. El artículo 4 es, en esencia, la defensa de la persona natural contra el sujeto político abstracto, una fuente que emana de la antropología cristiana más profunda. El hombre es un fin en sí mismo y no una variable de cómputo en un decreto constitucional. Juan Vázquez de Mella sostenía que la representación inorgánica separa al hombre de su realidad para convertirlo en una abstracción numérica. Al obligar al ciudadano, ese lego en materia de derecho, a pronunciarse sobre un elenco inmenso de proposiciones que no comprende ni ha diseñado, se anula su voluntad real. Para Mella, esto no es un acto de libertad, sino un dolo gnoseológico, se pide un consentimiento sobre un objeto inabarcable. El artículo 4.1 declara que el contrato social no existe, y que no es un pacto de adhesión válido. Mella sostenía que el derecho es un orden que se descubre en los cuerpos naturales, como la familia, el municipio o el gremio.
Y no algo que el Estado pueda inventar mediante un papel que se vota una vez cada varias décadas. Veía en el refrendo un mecanismo de fuerza donde la minoría, e incluso la mayoría que hereda un régimen anterior, se ve encadenada a una estructura que no puede rescindir. Esta es la arquitectura de la servidumbre, un diseño que utiliza el lenguaje del consenso para disfrazar un acto de mando. Niego y rechazo por falso y falaz que el sufragio universal sobre un texto inabarcable pueda conferir una legitimidad superior al orden natural de la propiedad y el albedrío. El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable inabarcable, la complejidad infinita de los proyectos de vida individuales y la imposibilidad de centralizar el conocimiento que está disperso en cada hogar y oficio. Vuestro diseño de Estado constitucional está condenado al fracaso porque pretendéis que una adhesión forzosa bajo la coacción de la mayoría equivalga a un contrato civil. La verdad auténtica es que el derecho es un orden espontáneo que se descubre en el respeto a la palabra dada, y no en el dolo de una ley que encadena a la minoría, al capricho de un legislador que se cree arquitecto de la realidad. El contrato social no es un acuerdo, sino un monumento a la usurpación, un artificio retórico que utiliza la magnitud inmensurable de la ley para ocultar que el hombre ha sido despojado de su capacidad de decidir sobre su propia vida, y reducido a un mero figurante en el teatro del mando. Camino por la piedra fría de esta plaza de Oriente, ajustando mi opalanda contra un viento que parece traer el eco de las iglesias derribadas, y me detengo ante el vacío de Bonaparte para realizar este análisis de la hermenéutica del engaño. Me hallo en un estado de concentración absoluta. Este artículo 4 no es un simple precepto. Es el veneno que disuelve toda la arquitectura de la tiranía moderna. Como jurista del siglo XVI, os digo que este artículo anula de raíz la pretensión de que el sufragio universal pueda ser fuente de derecho. Si el contrato social no existe, la lex deja de ser un pacto sagrado para mostrarse como lo que es, un hecho de fuerza que solo adquiere vigencia por la tolerancia del pueblo, y no por un consentimiento que nadie ha prestado válidamente. Esto afecta directamente al título 2 de la parte segunda, pues las elecciones dejan de ser el acto fundacional de un poder soberano, para convertirse en un rito de designación de meros apoderados. Imaginad un pleito por lindes en la Castilla de nuestro tiempo. Si un vecino pretende cambiar el mojón de su heredad basándose en un pliego de 1000 artículos que el otro vecino no puede comprender ni ha firmado, el juez declarará la nulidad radical de tal pretensión. Lo mismo sucede aquí. La Constitución es un objeto inmensurable para la mente del lego en derecho, y pretender que un voto en el refrendo convalida lo inabarcable es incurrir en un dolo gnoseológico que destruye la seguridad jurídica. Si el consentimiento es ciego y el pliego es inmenso, vuestro contrato social es tan letal como la horca que os tensó. No hay firma que valga si el alma no mide, quien por masa os vincula, por oveja os postula. Este artículo envenena la validez de las normas de organización del libro segundo. Al no haber contrato, la autonomía de la voluntad del ciudadano, reconocida en el artículo 95.3, rige por encima de cualquier mandato de hacer que el legislador pretenda imponer. El mando se queda desnudo de su omnisciencia pretendida y debe rendir vasallaje a los principios generales del libro primero. La consecuencia es clara: las leyes que no se limiten a detectar acciones injustas, sino que pretendan dirigir la conducta humana, se tendrán por no puestas, pues el hombre nunca prestó su voluntad contractual para ser pastoreado. Afecta también al apoderamiento de los legisladores. Si el pacto social es falso, la representación no puede ser mágica ni abstracta, sino personal y documentada apud acta ante el secretario judicial. El artículo 4 obliga a interpretar el artículo 172 no como una delegación de soberanía, sino como un mandato civil limitado donde el poderdante conserva siempre la capacidad de rescisión, aunque el texto denuncie que los regímenes actuales la impidan. Se acabó el dolo de la voluntad general, solo hay voluntades individuales, finitas y sagradas. Niego y rechazo por falso y falaz que el acto de depositar una papeleta pueda engendrar un consentimiento válido sobre una arquitectura de miles de artículos que el hombre no ha parido.
El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable inabarcable. La complejidad infinita de los proyectos de vida y la finitud de la razón humana ante el exceso legislativo. Vuestro diseño está condenado al fracaso, porque pretendéis que una adhesión forzosa por mayoría equivalga a un contrato libre, cuando la verdad auténtica es que el derecho es un orden espontáneo que se descubre en lo sencillo y concreto, en el respeto al prójimo y la palabra dada, y no en el dolo de una ley que pretende ser un contrato sin serlo ni en su forma ni en su esencia. El contrato social es una coacción semántica que utiliza el lenguaje del derecho privado para camuflar un acto de mando de derecho público, convirtiendo al hombre en un vasallo de lo inabarcable bajo el pretexto de haber sido él mismo quien diseñó su propia jaula.